¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y esto es Hablemos de Ópera en Casa, nuestra ya larguísima tradición que tiene más años de tener estas charlas semanales los martes en las que platicamos acerca de diferentes temas. Empezamos dando crédito mencionando las distintas instituciones que de una u otra manera se suman, apoyan, difunden nuestras transmisiones, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Ópera Latinoamérica en Santiago de Chile con sus más de 40 teatros iberoamericanos de ópera afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en Colombia, la Ópera de Los Ángeles en California, en los Estados Unidos, el Canal 22 de México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Mahler Foundation, la Sociedad Mahler. Nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp 55 43 47 02 83. Nuestras redes sociales, esta página de Facebook, Hablemos de Ópera, Twitter, @gkleinburg, Instagram, @hablemos_de_ópera, nuestro correo electrónico, hablemosdeopera1, @gmail.com, nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ópera. También en un rato esta charla estará también subida a YouTube. Antes de empezar, un agradecimiento a todas y todos los que de manera entusiasta se sumaron a nuestra convocatoria para participar en este regreso de Hablemos de Ópera a las actividades presenciales en la Ciudad de México. Nuestro curso Bienvenido a la Ópera arrancó el domingo pasado con una estupenda afluencia en CADAC, el Centro de Arte AC, Centro de Arte Dramático AC, en el centro de Coyoacán. Un saludo y agradecimiento también a CADAC, a quien también hacemos parte, por supuesto, de estas transmisiones. Y también aprovechamos este espacio para decir que tenemos un nuevo curso virtual. Iremos ahora ya campechaneando, como decimos en México, las actividades virtuales, las actividades presenciales en la Ciudad de México y en otros sitios de nuestro país y afortunadamente del extranjero. Estaremos en Los Ángeles, en California, a finales de septiembre y estaremos ya también incrementando estos destinos internacionales para llevar Hablemos de Ópera hasta ellos. Una invitación, tenemos un nuevo curso presencial, virtual, a través de Zoom, de estos que hacen posible nuestro proyecto, que le dan sustento económico. Inscríbanse a nuestro nuevo curso que será parte de nuestro apartado Hablemos de Música, puesto que su autor óperas no escribió, aunque canciones sí. Nos referimos ni más ni menos que a uno de los compositores más entrañables, más queridos, más interpretados de todo el repertorio clásico, Chopin, Frédéric Chopin. Nuestro curso Chopin, un corazón polaco, se llevará a cabo a través de Zoom los días 29 y 31 de agosto, el 5 de septiembre. Pronto daremos más detalles, pero si quieren irse inscribiendo, pidiendo más información, llámenos, envíen un WhatsApp al 55 43 47 02 83 o bien un correo electrónico a hablemosdeopera1@gmail.com. Chopin, un corazón polaco. Todo sobre su vida, mitos, verdades, qué tan polaco, qué tan francés, cómo surge su pianismo, por qué solo el piano, cómo podemos diferenciar una balada de una mazurca, de un estudio, de un nocturno, de un preludio, de una berceuse, un número muy amplio de piezas para piano, pero también escuchar sus conciertos para piano y orquesta, sus numerosos y bellísimos canciones para piano y voz. De verdad, acompáñenos, va a ser un recorrido fantástico, desgarrador, memorable, a través de la vida y la obra de uno de los pilares del romanticismo y uno de los padres absolutos del piano moderno. Y ahora sí, nuestra charla del día de hoy, una charla, no sé si demasiado breve, veremos cómo va, siempre tienen el carácter de impromptu, están planeadas, hay alguna guía, pero generalmente son totalmente improvisadas. El día de hoy, nuestra charla se titula Del castrado al do de pecho, es decir, la historia de cómo surge, se desarrolla, evoluciona el canto operístico. Porque empezaría yo con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué los cantantes de ópera cantan así? O
O sea, ¿por qué oímos a Javier Camarena o a Plácido Domingo o a Pavarotti o a María Catzaraba o a Ana Netrebko cantar así, sonar así, hacer eso exactamente que hacen? Ese canto que resulta fascinante, inexplicable, admirable, en alguna medida adictivo. ¿Cuándo empezó eso? Alguien podrá decir, pues es la ópera, así es la ópera, así nació la ópera. Totalmente equivocado esa noción. La ópera empezó sin cantantes. ¿Cómo es eso posible? Parecería como decir que el fútbol empezó sin pelota, ¿no? No, la ópera empieza sin cantantes porque, lo hemos dicho hasta la saciedad, es un género que inventan unas personas en la Florencia del siglo XVI, finales del siglo XVI, un género en el que están buscando recuperar, inventar, reinventar, evocar, traer hasta sus días el teatro griego, y se imaginan que eso tiene esta mezcla de canto, de habla, esta declamación estilizada, a la que llaman recitativo, y que hoy continuamos a nuestra manera con la música pop de nuestro tiempo a través del rap. Bastante parecido. Y en un principio son estos florentinos multidisciplinarios los que de pronto también interpretan estos papeles con este sutil canto, con esta declamación estilizada, pero no hay propiamente cantantes o compositores. Estos van a llegar un poco después, no tanto después, 20, 25 años después, cuando Claudio Monteverdi, el gran compositor de finales del Renacimiento y de principios del Barroco, le da esta inyección masiva de esteroides musicales, si me permiten llamarlo así, a la ópera. La musicaliza, la canoriza, la hace cantable, es decir, incorpora todos estos elementos de gran musicalidad, de teatralidad musical, incorporando estas canciones, sus elementos de madrigales alegres, tristes, románticos, eróticos, bélicos, de venganza, de desazón, etcétera, etcétera. Aquí ya hay más requerimientos. Ya también en el momento en el que la ópera, a partir de la Eurídice de Jacopo Peri o incluso de la Dafne, que está perdida, empieza a escribirse, a tenerse que leer, a reproducirse, empiezan a aparecer los cantantes, pero con Monteverdi el tema sí que se incrementa, puesto que ya es necesario no solamente hacer los recitativos con los que surge la ópera, que podían haber sido hechos por no cantantes, sino que ahora sí con Monteverdi hay que cantar. Aparecen estas canciones, rolas, como decimos hoy en nuestro país, en México, que realmente retratan emociones muy características de ciertos personajes, de ciertas circunstancias o situaciones de determinados personajes. Y entonces estas canciones se convierten en las arias y deben de verdad ya ser cantadas por individuos verdaderamente especializados en el canto, que ya existían, donde estaban haciendo los madrigales, haciendo música cortesana en las cortes, precisamente, haciendo música religiosa en las iglesias. Pero luego de esto, hay un salto muy grande, porque imagínense, la ópera se hacía en un salón, en una sala, no era necesario un volumen espectacular. Los instrumentos con los que se acompañaba eran tenues, eran sutiles, no tenían esta modernidad de los instrumentos de ahora, no había metales, bronces, no había nada de eso. Están llegando los violines, los violonchelos, es decir, se necesita un caudal sonoro muy mesurado y por supuesto no hace falta una impostación, una voz que reverbere, que resuene, ni tampoco están pensando el concepto de los grandes agudos, de estas notas tan elevadas, tan fuertes que hoy nos resultan casi una droga acústica, tampoco existía eso. Era un espectáculo infinitamente más pacífico, si lo queremos llamar así en términos vocales. Pero luego de esto viene un momento verdaderamente significativo, señero, me atrevería yo a decir. El momento en el que la ópera salta a los teatros, a esta especie de tienda donde se va a exhibir, a vender a través de los boletos, donde se vuelve una suerte de bien de consumo, en donde se vuelve un espectáculo público, el primero con esa potencia, esa fuerza. Y al llegar al teatro vienen toda una serie de cambios que repercutirán, incidirán directamente en el cantante, en los cantantes,
en las cantantes. De entrada, la arquitectura. Se tiene un espacio incomparablemente mayor que el de los salones, las salas, los kioscos, los lugares de los palacios, de las grandes villas florentinas renacentistas donde empieza el género. Al pasar a estos espacios, sí, cerrados también, pero de dimensiones infinitamente mayores, en ese momento es necesario, vamos a decirlo sin tecnicismos, es necesario cantar más fuerte y eso implica una serie de modificaciones en el esfuerzo físico de los cantantes, etcétera. Por otro lado, empieza a haber más instrumentos, puesto que hay que llenar un espacio más grande. Los instrumentos, con el advenimiento del barroco, empiezan a modernizarse tremendamente. Los violines adquieren esta brillantez, el laúd va quedando detrás, aparecen también un número más significativo de instrumentos que tocan al unísono, se comienzan a sumar maderas, flautas, oboes, muy poco a poco, y esto genera, insisto, una orquesta más densa. Ahora, el cantante no solamente tiene que competir contra ese espacio grande, sino que tiene que empezar a luchar contra la orquesta. La orquesta comenzará a bajar conforme el escenario sube, se generará el foso para tratar de proteger a los cantantes y de ir generando, ecualizando, balanceando esas dos cargas sonoras. El cantante, por lo tanto, tiene que empezar a desarrollar elementos, facultades, recursos que antaño no tenía. Para decirlo en una palabra, la técnica vocal operística empieza a nacer como una necesidad práctica de enfrentar ese espacio, esa masa orquestal, esas distancias, ese público que ya es más numeroso y que se dan cuenta absorbe el sonido. Todo eso, insisto, va contribuyendo a que nazca la técnica vocal. A ello sumémosle los cantantes poco a poco, no poco a poco, rápidamente empiezan a adquirir relevancia y poco a poco, ahora sí, protagonismo hasta convertirse en unos cuantos años en el centro del espectáculo. La gente, como todos nosotros, casi cableados neurológicamente para ser hiperreceptivos a la voz humana, estamos en espera cada vez más de esas demostraciones vocales de estos nuevos individuos llamados cantantes de ópera, que además generan una suerte de adicción en el público hasta el punto de que el público exige cada vez más a los compositores, a los empresarios, que haya más cantantes, mejores cantantes, y a los compositores que haya más arias, más canciones, que la ópera se vuelva más cantada, hasta el punto de que cada uno de estos protagonistas vocales requiere o exige 2, 3 arias, hay 4, 5, 6 protagonistas, de pronto podemos tener 10, 12, 18 arias por ópera, lo cual empieza a convertir también al género en una suerte de concierto de arias, de gala operística disfrazado de ópera. Todo esto, insisto, empieza a generar una sutil impostación de la voz, cada vez, sobre todo en el registro central. Nadie se preocupa demasiado todavía porque llegue con esa potencia a los agudos. Más demandas de afinación, la afinación va subiendo, los instrumentos se afinan cada vez más agudo para que tengan más brillantez, penetración, presencia en la sala, y esto empieza a obligar al cantante a tener que cantar más y más y más agudo. Se empieza a generar el registro agudo de los cantantes que todavía se hace totalmente en falsete, afalsetado, con voz de cabeza, con esta voz falsa que todos hacemos en la regadera cuando nos estamos bañando y cantamos una canción, un aria de ópera, lo que nos guste, sentimos que no llegamos al agudo y hacemos esta vocecita aguda de cabeza que parece que resuelve el problema. Así se establece en el centro, un poquito más impostado, un poquito más apoyado, un poquito con mayor vibración, y arriba con falsete, tranquilo, sin que nadie se preocupe ni exija nada más. Pero, enorme pero,
hay un instrumento vocal, hay un cantante, hay un tipo de cantantes absolutamente formidables, fuera de serie, aberrantes en cuanto a la manera en la que fisiológicamente son mutilados y trastocados para lograr estas características, un instrumento, un cantante al que se llamó por su condición castrato, los castrados. Los castrados están básicamente cantando en las iglesias y tienen este instrumento vocal infantilizado o feminizado en un cuerpo de proporciones normales, lo cual genera un instrumento que no nos podemos imaginar. De alguna forma, y se me ocurre en este momento, por eso me gusta hacer esto, porque me vienen estas ideas que a veces son correctas, creo que esta puede ser correcta, en algún sentido, de manera artificial, contra natura, cruel, inhumana, inmoral, si lo queremos ver desde nuestra óptica, se está generando de esta forma el cantante de ópera, el canto operístico, donde un ser humano puede ir desde abajo hasta arriba, con plenitud, impostando la voz. No podemos, de verdad, no tenemos idea de a qué sonaba un castrado, a pesar de que esté ahí la voz de Moresky a principios del siglo XX grabada, un último castrado ya anciano, que no hace de ninguna manera homenaje a lo que fueron los castrados, y menos las grabaciones de esa época nos lo permiten escuchar. Es más bien lastimoso, lastimero, pero interesante en algún sentido. Decía yo que estos castrados están en las iglesias. Lógico es, más allá de que se prohibiera o de que no estuviera visto que las mujeres estuvieran en la ópera. Esto sucede en algunos momentos. De pronto tendemos a magnificar esto para justificar al castrado. Yo creo que no va por ahí. A mí me parece que este furor por el canto, este desarrollo de los cantantes, de su protagonismo, de su incipiente técnica vocal, es lo que abre las puertas para incorporar a la ópera este instrumento alucinante y alucinógeno. La llegada del castrado a la ópera, el salto de la iglesia al teatro, sube automáticamente los estándares y los retos de todos los demás cantantes en escena. Evidentemente, lo que el castrado hace es absolutamente imposible para un no castrado, pero en algún sentido podríamos decir que se vuelve aspiracional, no lo que le hicieron, sino lo que puede hacer vocalmente. Y surgen estas nociones de primadonna, primo uomo. El primo uomo es generalmente el castrado. Hay también tenores, hay voces graves, tanto masculinas como femeninas. Y este es de alguna manera el momento inicial del despegue de todo este fenómeno vocal, de toda esta técnica vocal que poco a poco va a acercar al cantante a lo que hoy, con toda naturalidad, escuchamos como un cantante de ópera. Se han vuelto el centro del show, el centro, la esencia del espectáculo. La gente paga para irlos a ver, los empresarios, los reyes, las reinas, los papas quieren escuchar a estos cantantes, y los cantantes tienen que empezar a trabajar para estar a la altura. Cada vez piden áreas más difíciles. Ellos, el público, estamos ya entrando en el apogeo del barroco, el delirio del barroco, la coloratura, la acrobacia, la parafernalia, los gorgoritos, los trinos, los saltos cada vez más agudo, pero todavía con esta permisividad de que cuando no hay técnica suficiente, porque no se ha desarrollado, la voz se flote, se haga aguda artificialmente, salvo por los castrados. Ahora bien, hacia 1733, fecha emblemática en la que se estrena la Serva Padrona de Pergolesi, sucede algo. Ha aparecido la ópera bufa. No solo ahora tendremos ópera seria, barroca, de reyes, tragedias, dioses, etcétera, los plomazos larguísimos escritos, muy con formas que se han vuelto fórmulas, sino que la ópera bufa irrumpe de lleno como una suerte de contracultura de música o de género indie, medio underground, en el que en un principio los cantantes estrellas profesionales, los castrados, la primadona, el primo uomo, no participan. Cuando esta ópera bufa, por virtud de la fatiga del público que dice basta ya de esto, y dan la bienvenida a un género ligero,
amable, que los retrata mucho más claramente a ellos, que no son reyes, reinas, emperadores, dioses, guerreros. En ese momento entra otro tipo de cantantes a la ópera. En ese momento de menos envergadura vocal, de menos técnica, pero con otros atributos y que tiene que resolver otros requerimientos. Más actuación, más ligereza, más movilidad, más histrionismo, más teatralidad en los recitativos, más agilidad física. Todo esto son atributos que no existían en estas figuras pétreas, monumentales de la ópera seria. Conforme esta ópera empieza a subir en popularidad, se empieza poco a poco a generar una fusión entre los atributos de uno y otro mundos y empezamos a tener cada vez más características de lo que conforma al cantante moderno, al cantante de ópera que conocemos. Es decir, ahora se tiene que sumar su capacidad vocal, su aspiración a los agudos, todo lo que ya dijimos, con elementos de histrionismo, con elementos de agilidad y de otras características. Queda claro, por supuesto, que los hombres no castrados siguen teniendo que recurrir al falseto y de hecho todos y todas las cantantes y los cantantes siguen falseteando sin ningún problema. Avanza el tiempo, se va deshaciendo el barroco, aparece el clasicismo breve antes de dar pie al bel canto, que es una manera romántica inicial de expresar la ópera, y el castrado por lógica, por fortuna, en términos de ética, en términos de humanidad, empieza a desaparecer. Por supuesto que, lo digo con muchísimo cuidado, no se me malinterprete, por supuesto que eso implica una pérdida, la pérdida de este instrumento inexplicable, de nuevo digo, inimaginable, que existía y que era el rey de los instrumentos vocales. Empieza a entrar en desuso, empieza a reprobarse, a proscribirse, a penarse, a penalizarse la práctica de la castración. Pasamos por Mozart, pasamos por Haydn, pasamos por estos compositores, Salieri, y entramos ya al mundo rossiniano. Mozart muere en 1791, Rossini nace en 1792 y Rossini va viendo cómo desaparece el castrado y entonces instintivamente, intuitivamente, como todo en Rossini, Rossini empieza a perfilar, sin saberlo y sin proponérselo, en mi opinión, al cantante moderno de manera cada vez más clara, más irreversible. Empieza a buscar un canto tenoril masculino, más viril, más fuerte, más potente. Lo mismo sucederá con las mujeres a través de las cuerdas graves. Isabella Colbrán, su mujer, empieza a generar en Rossini esta idea de la mezzosoprano coloratura, pero finalmente Rossini, sobre todo a través del tenor, empieza a perfilar, insisto, una nueva tesitura, un canto más potente en el que ya no queda del todo bien el falsete todo el tiempo. Estas líneas de canto rossinianas, estos personajes rossinianos, estas situaciones, este patos, intención, emotividad que muchas de sus líneas vocales tienen, ya no parecen funcionar tan bien con el falsete. Ya de pronto empezamos a querer, a anhelar, a buscar que ese canto sea completamente impostado, apoyado en el diafragma, con toda la mezcla de las voces que tenemos en cada voz, de los resonadores naturales, etc. Y esto es lo que nos perfila para llegar al emblemático, al mal llamado do de pecho. Porque sí es un do, pero ojo, hoy no es ni un do, ni es de pecho. Eso también. ¿Por qué no es un do? Porque en aquella época la afinación era otra. Un do de aquella época estaba bastante más cerca del si natural de nuestro tiempo que del do de nuestro tiempo. Pero era do bajo la convención de aquel momento. Y no es de pecho porque no es realmente una nota dada
con el pecho, sino en la que participa el pecho. ¿Qué quiere decir esto? Es una manera de designar esa nota, ese sonido que se está buscando principalmente a través de la cuerda de la tesitura del tenor. Llegar a esa nota que hubiera sido propia del castrado, pero ahora con la voz del tenor, con ese peso, con esa nueva técnica vocal. Parece una proeza insalvable. A ver, pensemos en la gimnasia olímpica. Simone Biles que da 4 saltos cuando solo se podían dar 3,5. Eso que parecía imposible de pronto se logra. O alguien que en un clavado hace un nuevo clavado. Digamos que era el clavado utópico, la rutina de gimnasia olímpica inalcanzable todavía. ¿Cuándo sucede? Hay varias teorías o hay varias especulaciones, básicamente 2. La que todos o en la que todos hemos creído es aquella que nos dice que el primero en hacerlo fue Gilbert Dupré, tenor francés, nacido en 1806 y muerto, muy longevo, en 1896, a los 90 años. Se dice que fue el primero en llegar a esa nota con una nueva técnica vocal a través de, en una ópera específica, en el Guillermo Tell. Por otro lado, en épocas más recientes, uno de los más grandes conocedores de canto de todos los tiempos y la mayor autoridad rossiniana de la historia, bueno, una de las autoridades rossinianas, pero sobre todo una de las autoridades en términos de docencia del canto, Rodolfo Chelletti, al cual todavía conoció Ramón Vargas y del que Ramón recibió varios consejos, manifestó, Chelletti, que el famoso cantante español Manuel del Pópulo Vicente García, 1775, nos fuimos mucho antes, 1832, era capaz de emitir el do de pecho con gran agilidad y fuerza mucho antes que de lo que lo hiciera Dupré. No lo sabemos. Yo creo que le puedo creer a Chelletti, pero para fines prácticos fue Dupré en la ciudad de Lucca, donde nació Puccini precisamente, en 1831, durante una serie de funciones del Guillaume Tell, el Guglielmo Tell, Guillermo Tell de Rossini, que dio el primer do de pecho. ¿Por qué decimos que tampoco es de pecho? Porque realmente es un do mixto, en el que se usa la voce mixta, en el que está el registro de cabeza, el registro central, pero también el registro de pecho, también el diafragma apoyando, haciendo que la nota vibre, haciendo que haya todos estos resonadores. El resultado era un sonido que nunca se había escuchado. Se había escuchado el del castrado, se había escuchado los falsetes, a lo mejor falsetes, como decimos en el argot operístico, un poco más rellenitos, un poquito más apoyados, pero falsetes al fin y al cabo. Pero que en ese Guillermo Tell, si fuera cierta la anécdota de que ahí se dio, que se escuchara este sonido, debe haber sido algo muy impresionante. En un principio probablemente más parecido a un grito para la época que hoy, pero de alguna forma el agudo, el gran agudo del tenor, de la soprano, del barítono, de la mezzosoprano, nace en ese momento. Lo que sucede, decíamos entonces, es que se aprende a mezclar el registro de pecho y el de cabeza para que de esa manera los pasos de un lado a otro del registro, de la voz grave a la media, a la aguda, no se perciban de una manera tan abrupta, tan a veces casi caricaturesca, donde el cantante tenía un registro grave profundo, un registro central mediano y luego ese registro agudo en falsete. Es esta unificación de todo el registro para además poder contribuir en mucha mejor manera a la línea de canto. Y es entonces, a partir de este momento de Rossini, de Dupré, de todo lo que hemos dicho, que surge el esplendor y el verdadero bel canto, en el que el cantante se vuelve además coautor de sus arias porque le mete mucha crema a los tacos, es decir, puede adornar, ornamentar, poner cuanta nota quiera para mostrar, lucir, presumir su muy personal técnica vocal. De alguna manera los cantantes empiezan a poner estos adornos para mostrar quién canta mejor y automáticamente la técnica, la demanda, los requerimientos vocales empiezan también
a incrementarse. Es pues el apogeo del bel canto, al que no debemos confundir con ópera, sino simplemente ubicar en su contexto adecuado y preciso, que es la Italia de 1800 a 1850, compositores como Rossini, como Bellini, como Donizetti y algunos más italianos. Y es aquí donde entrará Giuseppe Verdi. ¿Y qué va a hacer Giuseppe Verdi? Va a nacer en el bel canto, pero empezará a lo largo de sus muchos años de composición. Nace en 1813, muere muy mayor también ya en 1901, todavía con dos óperas muy recientes a cuestas como son el Otello y el Falstaff, ya septuagenario y octogenario. Decía yo que Verdi nace en el bel canto y con esta gran evolución teatral, shakespeariana, de buscar que la ópera sea cada vez más teatro, empieza a modificar el perfil, la personalidad de estos personajes y lo hace a través de su vocalidad, escribiendo cada vez más coloratura, pero con fuerza, luego desapareciendo la coloratura y generando tesituras más aguerridas, más violentas, más dramáticas, más histriónicas, más rudas, más bruscas para la época, de una forma en que el propio público de su tiempo se desconcertaba de que se empezara a cantar de esa manera tan brusca, tan violenta, tan fortísima, tan hiperexpresiva de otra manera, hasta el punto que es justo en ese momento cuando se habla del otro canto, de la otra técnica vocal de antaño, que era para ellos más bella, más dulce, más bel canto. De ahí el término. Verdi entonces genera un nuevo canto hiperdemandante, sin falsetes, extremo, fuerte, rudo, agresivo, dramático, inventa y consolida tesituras como la de la mezzosoprano, como la del barítono, no en balde se llama barítono verdiano, y también se habla de soprano verdiana y de tenor verdiano. Es casi un epónimo de una manera de escribir para la voz el apellido de este compositor. Le da una orquesta más fuerte, ya con válvulas, los metales, con instrumentos muy cercanos a su estado actual, lo cual genera una masa orquestal densísima contra la cual el cantante tiene que competir, llevando esta técnica vocal cuyo recorrido hemos intentado retratar hasta niveles sin precedentes. Wagner también va a hacer esto, aunque de una manera mucho más radical, desconsiderada hacia la voz, incluso peligrosa, a través de estos papeles interminables escritos en el centro, machacando el paso de la voz con una orquesta absolutamente inhumana que obliga a los cantantes a desarrollar estas tesituras a las que llamamos heroicas o wagnerianas, el tenor heroico, el Heldentenor, el tenor wagneriano, la soprano wagneriana. Hemos llegado ya al apogeo de esta demanda y de esta técnica vocal. Luego, en los años 40, 50, llegará esta figura que transforma todo, María Callas. María Callas es absolutamente responsable de replantear la manera en la que técnicamente se podía acercar un o una cantante al repertorio belcantista. Ahora ella lo hace con fuerza, casi desde lo dramático, con una coloratura dramática o un dramatismo con coloratura sin precedentes, que le permite al mismo tiempo a ella y a muchos otros cantantes redescubrir un repertorio vocal como es el bel canto, que había comenzado a entrar en desuso. Es María Callas la que exhuma con esta nueva manera de cantar ese canto, pero hay algo más. María Callas le da dos atributos o dos características al canto fundamentales para crear ya en definitiva la noción del cantante, de la cantante modernos. En primera instancia, el histrionismo. María Callas es una actriz que canta, una cantante que actúa. No hay manera ya de separar el canto y la actuación de Callas. De hecho, es su voz la que ya está absolutamente al servicio de la actuación. Esto es un atributo modernísimo que se quedará en mayor o menor medida y que hoy se ha establecido, y la musicalidad. María Callas es una música de primerísimo nivel que
vuelve a darle, o le da por primera vez tal vez al canto operístico, este rigor musical del que generalmente había carecido. Y con esto tenemos de verdad ya completamente perfilado al cantante, a la cantante modernos. Y después vendrán las vanguardias musicales de principios del siglo XX y de todo el siglo XX que transforman el lenguaje musical, que transforman radicalmente y maravillosamente también la ópera, por más que muchos nos haya costado o nos siga costando trabajo acceder al repertorio del siglo XX y del siglo XXI. Es maravilloso, es extraordinario, es absolutamente indispensable. Este repertorio obligará por sus características a que los cantantes se vuelvan más músicos que nunca, a que solfeen mejor que nunca, a que afinen de manera que intervalos, frases que jamás se habían producido musicalmente, lo cual genera una dificultad extrema y los convertirá en músicos que solfeen y afinen como nunca antes se había hecho. Es la consolidación del aspecto musical. María Callas, las vanguardias del siglo XX, obligan, convierten al cantante de ópera en un verdadero músico, en una verdadera música. Y hoy por hoy, llegamos al final, el riesgo parece ser el contrario. Los medios de difusión, la televisión, el cine, el streaming, parece poner demasiado énfasis en la apariencia del cantante y de la cantante. De pronto parece que eso resulta más importante y en algunos casos la musicalidad u otros atributos, el que dé el personaje físicamente, de pronto parecen ser más importantes que el canto mismo. En algún sentido es un riesgo que habría que empezar a detectar, a limitar y una serie de comportamientos que habría que empezar a corregir. Por supuesto que la ópera es teatro. Ante todo es teatro. Por supuesto que el cantante es un actor y debe serlo, pero no podemos olvidar que ya el repertorio de prácticamente toda la historia de la ópera implica precisa de un canto operístico con una técnica vocal completa, de preferencia también con una belleza tímbrica, con una expresividad canora de canto no negociables. Este ha sido un breve recorrido a través de cómo surge, se desarrolla, crece, evoluciona, se moderniza el canto de estos hombres y mujeres a los que tanto admiramos hasta llegar hoy a estas figuras emblemáticas de la ópera que de tal manera nos conmueven y cuyas voces y canto nos resultan prácticamente adictivos. Con esto, entonces, amigas, amigos, terminamos nuestra charla del día de hoy, no sin antes invitarlos a que se inscriban a nuestro curso Chopin, un corazón polaco. Agosto 29, agosto 31, septiembre 5, pertenece a nuestro apartado Hablemos de Música. Hablaremos de su origen polaco, sus raíces musicales polacas, su emigración a Francia, su formar parte tan integral del romanticismo, la relación con Georges Sand, la relación con Liszt, la relación o no con Paganini, las cartas de Chopin, qué es una barcarola, qué es un vals, una mazurca, una polonesa, un preludio, un estudio, sus conciertos, sus canciones, su música de cámara, pero sobre todo entender porque es uno de los pilares fundamentales del romanticismo y uno de los padres y exponentes cruciales, definitivos y superlativos de ese instrumento que él terminó de encumbrar, llamado piano. Soy Gerardo Kleinburg, agradezco su compañía y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.